Disciplinar al público en general, y en este caso hay una cantidad de alumnos bastante grande en la sala. Puedo coger y puedo vanagloriarme de poder presentar a Paula Cárdoba, que es la directora del grado de Criminología de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y al profesor Antonio Cela, que también es Policía Nacional. Entre ellos van a dar una charla y después van a atender a las preguntas que todo el mundo pues, pueda hacerles sobre las salidas profesionales de la criminología. ¿De acuerdo? Sin más, les dejo para que ellos sean los protagonistas de todo ello, ¿vale? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes de nada, muchísimas gracias por haber decidido pasar esta tarde de veranito con nosotros y de posferias. Y la verdad que se agradece muchísimo tener la sala llena y sobre todo de gente que está interesada en saber más, mucho más de esto que es la criminología, que es lo que tanto nos apasiona y lo que tanto nos gusta y lo que es un poco el motivo de nuestro trabajo, de nuestra pasión muchas veces y de nuestra ilusión. Yo vengo un poco ya con una carga importante de muchísimos años trabajando tanto en el mundo de la criminología práctica, como bien decía Carlos Vittorio, como en el ámbito de la seguridad pública. Yo durante 37 años de mi vida, casi 38, he estado trabajando en Policía Nacional y Guardia Civil, fundamentalmente en Policía Nacional, y dentro de la Policía Nacional en áreas de investigación durante 22 años. Paralelamente, descubrí en Barcelona, ya por el año 89, una área de conocimientos que empezaba, digamos, a generar un ovillo interesante, importante de trascendencia académica, que era la criminología. En aquel momento estaba en pañales, era un título propio que se estudiaba en las facultades de Derecho. Yo empecé en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Derecho, estudiando con muchísimos compañeros por las tardes, muchos de ellos funcionarios de prisiones, otros policías, personas de muy diferentes ámbitos y sensibilidades del ámbito criminológico. Y para mí fue el pistoletazo de salida de una larga carrera, por fin se ha abierto, de una larga carrera que pues, me ha conducido no solamente a ser alguien que ha tocado, digamos, el tapete, el patio de lo criminológico desde el punto de vista de la práctica, sino también desde el punto de vista de lo académico, de la teoría. Bueno, hoy venimos a contaros nuestra experiencia personal y profesional, un poco nuestra historia, y transmitiros qué es lo que hemos encontrado hace más de 3 décadas en la criminología, dónde estamos después de muchísimos azares actualmente y qué es lo que pensamos que os vais a encontrar de cara al futuro. Antes de nada, de aquí, de todos los que estáis en la sala, ¿cuántos sois estudiantes de criminología? Es un grupo bastante pequeño. ¿Cuántos sois profesionales del ámbito criminológico? Abogados, jueces, policías, detectives. Bueno. ¿Y cuántos de los que estáis aquí os interesa un vídeo de la criminología? También los estudiantes. Se supone que os interesa todo. Bueno, de estas cosas que os vamos a hablar Paula y yo, muchos de vosotros quizás ya las sepáis, pero bueno, yo creo que es un poco fundamental que sepáis qué es exactamente lo que nosotros entendemos como el gran valor de la criminología. Hace unos años uno de nuestros compañeros de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, Nacho Antón, que ha sido profesor y jefe de estudios en la Universidad de Salamanca, estableció este concepto del pentágono del delito, año 2014. Básicamente, esta figura geométrica representa 5 patas que están constituidas por lo que es el fenómeno de la delincuencia y de la desviación, y eso ya lo contaré en la carrera, la diferencia de delito y acto desviado. La figura del delincuente como, digamos, el protagonista del derecho criminal, el protagonista principal, el autor del hecho, la víctima como sujeto pasivo, el control social, que son todas las herramientas que el Estado despliega para tratar el delito, el delincuente, la víctima, y todo lo que se llama la prevención y represión,
y la criminología, que es la que abraza con esta forma, este pentágono, todos los elementos que la integran, ¿vale? Unos años antes, Aitor Curiel, el profesor Curiel y yo, diseñamos o hicimos básicamente la idea fue suya, pero luego la materializamos un poco entre los dos. En el año 2012 creamos una taxonomía cromática, es decir, una clasificación asignando colores a los diferentes tipos, clases y funciones de la criminología. ¿Por qué? Porque nos parecía que la criminología era una especie de paleta de color que el pintor utiliza para trazar, para elaborar un cuadro. Entonces, eso, digamos que evidenciaba la riqueza de matices que puede tener esta ciencia multidisciplinar o interdisciplinaria que se ocupa de todo lo que está dentro del pentágono del delito para asignar colores y matices de colores, para asignar roles, cualidades y características de todos los actores implicados en el ámbito criminológico. Esto creo que es interesante para que entendáis un poquito lo que viene después, que son las ciencias que se despliegan a lo largo y ancho de todas las universidades que pueden o pretenden dar respuesta a esta realidad que es el delito, que es la víctima, que son las herramientas de control social. Y esas cuatro patas de esa mesa tan grande, esta mesa que tenemos aquí delante, imaginaos que es la gran mesa, que es la criminología, se sustentan cuatro patas. Esas cuatro patas se corresponden con cuatro grandes áreas de conocimiento, que eso representa para la criminología una gran ventaja, porque es muy enriquecedor controlar muchísimo, saber mucho de ciencias psicosociales como la psicología, la sociología, la antropología social, que nos explica cómo es el hombre en su medio, por qué el hombre, los hombres, desde su origen hasta el contexto actual, y su medio, por qué cometen determinadas cosas, por qué los primeros pobladores entendían que determinadas conductas merecían la segregación del grupo y ahora nos parecería algo terrible. ¿Por qué podemos entender de una manera retrospectiva determinados comportamientos aplicando conceptos y teorías antropológicas que ahora, con el ojo, la óptica, el visor del hombre blanco, serían incomprensibles? Porque nos lo da esta área de conocimiento. Las ciencias jurídicas, por supuesto la psicología también, y la sociología. El hombre como ser individual y como ser social, para entender un poco sus comportamientos. Las ciencias jurídicas, todos los derechos, todas las ramas de conocimiento jurídico al servicio de ese pentágono del delito que os había comentado. Las ciencias biomédicas, obviamente, cómo estamos constituidos como una maquinaria, un conjunto de órganos, aparatos y sistemas que funcionan para que podamos vivir en sociedad y poder caminar y poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Y las ciencias criminológicas son las que se abren al servicio de todo lo que se había anunciado en la primera diapositiva, que es ese pentágono, y hacerlo de una manera acorde con nuestros valores como sociedad y como sujetos que entienden que se debe tratar la criminalidad. Respeto a la dignidad de la persona, los valores que emanan de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra Constitución, de nuestros derechos fundamentales y sobre todo de un objetivo común, que es vivir de una manera armónica en sociedad, en paz y tranquilidad. Los que estáis estudiando criminología, os hacéis al principio, no sé si os habéis hecho estas preguntas. ¿Cuáles son los tipos de aplicaciones de la criminología? ¿Para qué sirve la criminología? Yo, por nuestra experiencia, ¿verdad, Paula? Muchos de los alumnos que venís a criminología, muchos de los padres que animan a los alumnos a que se matriculen en criminología, piensan, opinan, están convencidos de que van a ser investigadores forenses, que van a tener grandes conocimientos que permitan hacer de su carrera una carta de presentación para poder participar en cualquier entorno en el que haya una investigación criminal. Y cuando se dan de bruces con la realidad y con los planes de estudios de los que nos hablará Paula, de por qué se diseña un plan de estudios, con qué objetivo, cuáles son los pensum académicos que hacen de una universidad que sea diferente a otras, cuáles son esas motivaciones que tienen los cuadros docentes y las universidades para poder ofrecer un conjunto de asignaturas y de itinerarios para que podáis en un futuro poder ejercer bien vuestra función, pues muchas veces no se entiende. ¿Por qué tengo que estudiar determinada materia si ya esto creo que no me va a valer? Para eso están los abogados. ¿Por qué voy a estudiar 3 derechos procesales o economía
o estadística, o algunas asignaturas que a priori pudieran no representar una lógica en un pensum académico, en una carrera que se oferta a un estudiante que está a punto de entrar. Pues cuando acabáis la carrera y os enfrentáis al mundo profesional, ese es en ese momento cuando vais a entender realmente el por qué se diseñó esa titulación. No todas las titulaciones son iguales, no es lo mismo estudiar criminología en Barcelona, como yo estudié en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, a cómo se estudia en la UBA, en Salamanca, en la UMC, en la UNIR, en la Complutense, en fin, en todas las universidades que os podéis imaginar. Como no es idéntica la forma de plantear los planes de estudios en universidades europeas o estadounidenses. Es decir, la criminología se nutre un poco de las sensibilidades y de las ideas que traslucen de los cuadros académicos que tienen en su nómina o en su plantilla. Pero básicamente hay tres tipos de criminología: la criminología científica, la criminología aplicada y la criminología académica. Volviendo atrás a esas cuatro grandes patas, la criminología tiene una gran ventaja respecto a todas las disciplinas que están implicadas en el tentáculo del delito, porque conoce bastante de cada una de ellas. Es decir, el criminólogo, cuando acabéis la carrera, vais a saber bastante de derecho, bastante de sociología, de psicología, de ciencias del comportamiento, bastante de ciencias biomédicas, bastante de ciencias criminalísticas, pero os vais a encontrar con un gran inconveniente. Con el inconveniente de todas aquellas disciplinas que tienen un espacio profesional propio consolidado. Vais a entrar en colisión con el psicólogo porque ya hace terapia, no vais a poder hacer terapia, no vais a poder hacer un informe de valoración del daño corporal, porque para eso estamos médicos, no vais a poder hacer un informe de imputabilidad, porque una persona pudiera padecer una enfermedad mental, porque para eso está el psicólogo. Y luego en el tema del trabajo social nos encontramos con uno de los grandes frentes profesionales que tenemos en España, que son los educadores y trabajadores sociales, que tienen su espacio propio. Es decir, el criminólogo va a estar un poco en tierra de nadie, eso lo iremos viendo. Lo adelanto, es un poco la mala noticia, pero luego hay buenas noticias en las que ponemos en relieve todas aquellas funciones, salidas profesionales que vais a poder ejercer y que van a justificar el esfuerzo que vosotros y vuestros padres vais a empeñar los próximos 4 o 5 años de formación. Criminología científica la constituyen todas las disciplinas de todas las ramas del árbol de la ciencia que se dedican a explicar el fenómeno de la criminalidad en todas sus variantes, tanto desde el punto de vista del autor como desde el punto de vista de la víctima o de las herramientas de control social. Nos encontramos profesionales también de la medicina que explican cómo un tumor cerebral puede afectar a la imputabilidad de la persona, la psicología que nos puede tener que una depresión mayor o una psicosis maníaco-depresiva puede conducir a una adicción a determinado tipo de conductas que pueden aumentar, agravar o exagerar la responsabilidad penal. Y la sociología pues, nos da herramientas para poder construir ciudades que sean más seguras y espacios públicos que hagan que la delincuencia no campe tanto a sus espaldas. Eso es la criminología científica. La criminología académica es la que Paula diseña con su equipo de profesores para elaborar una adecuada carta de pensum académico que permita estudiar, culminar y poder poner en el mercado laboral a estudiantes capaces de poder ejercer su labor en los ámbitos que hemos mencionado, del pentágono del delito, y también ejercer la docencia. Eso es criminología académica, las publicaciones, las revistas, los tratados de criminología científica, pero es criminología académica porque es lo que hace transmisión de conocimientos a los demás que permiten que los que están recibiendo puedan adquirirlos, incorporarlos a su acervo y luego ejercer su profesión. Aquí tenéis, por ejemplo, dos ejemplos. Por ejemplo, un pensador, David Campbell, este hombre estuvo con nosotros hace unos años, es uno de los representantes de la criminología científica que, partiendo de estándares matemáticos, de análisis de comportamiento en la ciudad y de variables estadísticas que se producían en los comportamientos, sobre todo de determinados delincuentes de repetición,
hablamos fundamentalmente de pirómanos, agresores sexuales y actividades asesinos en serie, permitían hacer un trazado, una precipitación cartográfica. Bueno, pues esa teoría o esa área de investigación se tradujo en comunicaciones en congresos y en artículos, en papers, que hacen de su trabajo científico una comunicación que llega hacia el público y permite adquirir sus conocimientos y poderlos aplicar. La criminología aplicada se constituye por la asunción de todos esos conocimientos que parten de la criminología académica y científica y se incorporan en profesionales que ejercen en sus diferentes ámbitos de actuación todo lo que constituye lo que la norma nos permite hacer a los criminólogos de campo. ¿Quiénes son los criminólogos de campo? Pues todos aquellos que están tocando de alguna manera el fenómeno criminal y el fenómeno de la investigación. Hablamos de los investigadores, policías, detectives, forenses, peritos, hablamos de médicos, especialistas en medicina legal y forense, estamos hablando también de abogados, jueces y fiscales, periodistas y por supuesto todos los que están relacionados con la ciencia penitenciaria, que constituye, digamos, la última ratio de tratamiento del delincuente. Estamos hablando de la criminología, no solamente se dedica a observar al delincuente, sino también a tratarlo, rehabilitarlo, resocializarlo si es posible y si no, elaborar políticas criminales que inhiban esos comportamientos, incluso que los impidan, como es, entre otras, la recientemente, no tan en el tiempo, incorporada la pena de prisión permanente revisable, que hasta no hace muchos años no formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico y actualmente sí lo hace. Y finalmente hay una criminología que es la analítica o la crítica, que es la que se despliega en los congresos internacionales o en los congresos nacionales a la que acuden fundamentalmente expertos que hacen una revisión de todos los modelos de la criminología en los ámbitos que hemos mencionado, en la académica, en la científica y en la aplicada, para, digamos, ser un visor y un control de calidad para que todas las demás criminologías hagan bien su función. Bueno, pues vamos con las salidas profesionales y una de ellas, cuando yo en clase, no sé si, bueno, seguro que si todos estamos aquí, Nacho Nieto, que es profe también de criminología, una de las primeras preguntas que les hacemos a los alumnos es ¿qué queréis ser de mayores? ¿Qué queréis hacer cuando acabe la carrera? ¿Y qué vais a hacer con vuestro cartón, con vuestro título de criminólogo? Generalmente, por nuestra experiencia, la mayoría, o en esa mayoría, lo que quieren hacer es esto, opositar. Siento, lo digo por Carlos, pero bueno, podría ser guardia civil, podría ser policía municipal, podría ser cualquier miembro de cuerpos y fuerzas de seguridad. Es decir, el acceso a la función pública, a las, digamos, diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad que permiten tener la combinación de una formación como la vuestra, que es perfectamente idónea para ser policía, para ser guardia civil, para ser policía local, MOSU, China, agentes de la... Esto no lo sabe mucha gente, aquí os lo apuntando, agentes de vigilancia aduanera, de la agencia tributaria, que son policía policial, y hay muy poca gente que sabe que existe esta posición. Son policías igual que nosotros y ejercen la labor de investigación en el ámbito de la agencia tributaria. Bueno, pues esta es una buena lección si queréis ser policías, si queréis ser guardias. La criminología es la preparación perfecta para poder anticipar conocimientos y recursos y tener bastante adelantada la oposición. Con lo que vais a saber de derecho penal, de derecho procesal, de constitucional, de civil, de criminología, de ciencias sociológicas, de todo lo que se estudia en la carrera, tenéis un porcentaje elevadísimo, voy a decir cuánto, pero mucho de lo que se aprende en una oposición. Con lo cual, enhorabuena a los que vais a ser policías, si habéis elegido la carrera como una llave que abra esa puerta, porque muchos de nuestros alumnos de los que han sido alumnos, son actualmente compañeros nuestros. Y para mí y para nosotros es una gran noticia. La oposición es el perfecto objetivo de un alumno de criminología, con lo cual los que estamos aquí sentados damos fe de eso, porque la singladura que llevamos dando clase en criminología desde hace más de 20 años
pues avala esta afirmación. Es una buena elección, los que queráis ser policías. Aquí tenéis a Héctor Curiel, que es médico, especialista en medicina legal y forense, es médico que tiene también la condición de criminólogo, él hizo también la licenciatura en criminología y es perito privado y desarrolla su actividad en el ámbito de la administración de justicia desde el punto de vista del perito de parte, a veces desde el punto de vista del perito de la propia administración de justicia, cuando le asignan algún tipo de pericial que el tribunal entiende que deba realizar a Héctor Curiel, como puedan ser otros médicos o como puedan ser otros profesionales de la psicología y de la psiquiatría. El criminólogo puede formar parte de equipos multidisciplinares que apoyan a la labor de un perfil profesional que tiene un rol perfectamente reconocible. Un criminólogo que sale de una academia, de una universidad, de una facultad o de un centro universitario, ¿puede hacer una autopsia y firmar un informe de autopsia? No, porque no es médico y no es médico especialista en medicina legal y forense. Es un requisito que tienes que tener para poder firmar una autopsia. Pero sí puede colaborar en la construcción de un informe criminológico que es mucho más amplio que el puramente informe de autopsia. Imaginaros el caso de Marta del Castillo, el caso de López, que desapareció durante un tiempo y apareció muerta y todavía no se sabe cómo va a acabar el tema. Bueno, pues el informe criminológico en algunos casos puede dar apoyo al Ministerio Público, pero también puede dar apoyo. Generalmente el Ministerio Público es también la Policía de la Guardia Civil, descartado prácticamente la actividad privada. Pero en el ámbito de la pericial privada, tanto si es acusación particular, es decir, el letrado que va en contra de esa persona, del supuesto acusado, y que está en sintonía con las tesis de la Fiscalía, el criminólogo puede formar parte de equipos multidisciplinares analizando el caso, apoyando con otras fuentes y con otras herramientas la labor del perito médico o del perito psiquiatra o del perito psicólogo o del toxicólogo o del ingeniero. Imaginaros que sois criminólogos y tenéis además una acreditación, que habéis hecho un ciclo de grado superior en el tema de informática, os habéis especializado en posicionamientos de dispositivos electrónicos. Bueno, pues esa doble cualificación os puede habilitar para ser peritos de la Administración de Justicia en un caso criminal. No podéis hacer una autopsia, pero sí podéis colaborar en equipos multidisciplinares que sí pueden hacer esa función como criminólogos. No son muchos, pero sí existen, como tales. Otra parte, tenéis aquí a Paz Velasco, que es otra integrante del equipo de, Héctor Curiel, para que me conozca, es el presidente de la Asociación Española de Criminología y Ciencias Forenses, y otra de las integrantes de la directora es Paz Velasco. Paz Velasco es criminóloga, es experta en psicopatías, conductas de delincuentes sexuales de alto impacto, y fundamentalmente es una gran divulgadora. Es una persona que se ha dedicado muchísimo tiempo a la investigación desde el punto de vista teórico y desde hace una década aproximadamente ella ha volcado todos sus conocimientos en la divulgación y en la publicación de varias obras que permiten acercar al público, al más lego y al más experto, todo lo que estamos hablando ahora. Pues el tema de la divulgación puede formar parte también del catálogo de oportunidades que podéis tener como criminólogos. No está aquí hoy, pero ha estado hace muy poco otro exalumno nuestro, David Rodrigo. Este compañero fue alumno nuestro en la UMC, en las primeras promociones, y habilitó sus conocimientos hacia la investigación privada. Él se sacó la titulación de penalística. Puede ocurrir que en algún caso, en el ámbito civil, un reconocimiento, un estudio fisionómico, un estudio facial, un estudio orfoscópico, incluso de ADN para determinar paternidades, que como sabéis o como podéis confirmar son contextos que podrían extrapolarse a un escenario criminal, lo podéis llevar a la vida privada, podéis colaborar. De hecho, hay una alumna recién egresada de la UNED que se va a incorporar al equipo de David Rodrigo, de detectives, muy próximamente, porque le desborda el trabajo. Y le desborda el trabajo de otras cosas porque también realiza una función de apostolado criminológico a través de su podcast que
que si no lo conocéis os animo a que lo conozcáis. Se llama Operativo Criminal, y al que están invitados policías, abogados, criminalistas, periodistas, gente del mundo de escritores, gente que habla de la criminología desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, es otro claro ejemplo en el ámbito privado que podéis acometer. Un criminólogo que tiene un máster en lenguaje no verbal, en comportamiento criminal, perfectamente puede formar parte de un equipo multidisciplinar que apoye las tesis de un psiquiatra para decir si una persona está mintiendo o no en ser judicial. Puede, y lo hace, porque nosotros, como sociedad científica, la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, una de las cosas que hacemos con nuestros asociados es que todo aquel que tenga una cualificación en el ámbito de las periciales podamos avalar su participación como miembro del listado que tienen todos los decanatos y todas las audiencias provinciales de España para poder ser perito policial. ¿Por qué? Porque ha acabado su carrera de criminología y es perito calígrafo. ¿Por qué no va a hacer una pericia caligráfica? Pues la puede hacer perfectamente. La puede hacer perfectamente porque está cualificado. El día que vaya a declarar en su SND, ¿quién es usted? Juan Pérez Fernández. Soy criminólogo por la Universidad Europea o por la Universidad de Valladolid, por la Universidad de Salamanca. Además, soy máster en Ciencias Forenses y además me he especializado con un curso monográfico en grafología que luego he perfeccionado con un máster en grafística y grafoscopia. Perfectamente cualificado para estar en un tribunal, refutando o acreditando la autenticidad de una firma. ¿De acuerdo? Esto es otra de las posibles salidas profesionales de la criminología. Esto que tenéis aquí es un caso real. Quiero contaros un poco esto porque es una mezcla de lo que estoy hablando: criminología científica, académica, aplicada. Estas 4 personas que tenéis aquí son alumnas nuestras. Nos llamaron de un programa de televisión muy conocido en el que se nos pedía pues, hacer un estudio de unos restos óseos que aparecieron en un pantano, concretamente en Mundía, cerca de Guadalajara. Bueno, pues se avisó a la Guardia Civil, se avisó a Patrimonio, no hicieron ni caso, nosotros lo comunicamos y fuimos con un equipo multidisciplinar del mismo modo que se hace a través de los canales oportunos por las asociaciones de memoria histórica, el análisis de restos óseos en fosas comunes de la guerra civil, o se van a hacer trabajos de excavación durante un verano a la Sima de los Huesos en Atapuerca. Pues nosotros, como profesores de una universidad y integrantes de una sociedad científica, con alumnos y alumnas de nuestra universidad, nos fuimos a hacer una inspección técnico-criminalística de ese espacio y hubo hallazgos óseos. Y aquí os quiero evidenciar un claro ejemplo de lo que se encontró. Se encontraron indicios biológicos, restos óseos, tafonomía e indicios medioambientales, criminología verde, los óseos, indicios biológicos, criminología roja. Indicios psicológicos y circunstancias extraordinarias, alguna pineta, algún peine, elementos raros que a priori no tendrían por qué estar allí y nos parecieron que eran herramientas o elementos extraordinarios que podrían indicar algo de la personalidad de los restos que nos encontramos allí o de las personas que de alguna manera interactúan con ellos. Y todo esto viene a evidenciar que todo lo que hemos estado contando hasta ahora es real. Es decir, no nos estamos contando aquí el cuento de la Vega de Murcia. Os estamos contando casos reales de alumnos y de profesionales que a través de la criminología no solamente se han dedicado a repositar, sino que también se han dedicado a ejercer como peritos o como profesionales de campo la criminología desde otra perspectiva. Este es otro caso también que viene muy bien traído y con esto quiero conectar un poco con Paula para que hable ella también un poquito. Luis Miguel Sánchez Gil, exalumno nuestro de Ciencias de la Seguridad de Salamanca, y este chico fue uno de los más apasionados de... ¿Alguien conoce a Luismi? ¿Qué sorpresas por ahí? Pues Luismi actualmente es doctor en psicología y es profesor de la Universidad de Salamanca y creó la unidad de análisis de conducta de la Universidad de Salamanca con catedráticos de esa universidad, haciendo equipos de trabajo para la investigación, para la docencia y sobre todo para
la difusión de la labor del criminólogo de campo y, sobre todo, el ser, como lo es él, una evidencia de que un alumno que ha egresado de una universidad y ha continuado con un itinerario académico puede convertirse, como el caso de Luis, en el caso de Paula Carriba, en personas del mundo universitario, responsables de áreas de conocimiento, como es el caso de Luis, o responsables de una titulación, como es el caso de Paula Carriba. Creo que es interesante que ella hable más de todas estas cosas. Y volviendo un poco al principio, y yo no sé si hay padres aquí de alumnos de criminología, quiero saber si hay padres. Bueno, si los hay, tranquilidad. Las series muchas veces son la cuna de las vocaciones, y yo confieso que me hice policía viendo Starsky Hutch y Corrupción en Miami. Con esto no solamente hago una confesión de friquismo, sino también no sé cómo deciros, un acto de comunión con los padres que ayudan a que sus hijos culminen una vocación, porque a través de las series se ofrecen universos que pueden ser o no reales, y para que veáis si son reales o no, aquí tenéis la prueba evidente de lo que tenéis antes de una serie de televisión. Tenéis Sin Rastro, Mentes Criminales, CSI y Bones. Bueno, no sé, los que sois más jovencitos, igual alguna de estas ni sabéis cuáles son. CSI seguro que sí que podría aparecer por ahí en Energy, una de estas. Bueno, pues aquí tenéis a la gente con nosotros. Yo estoy aquí abajo a la parte derecha con Kathy Rice, que es la que está arriba con la protagonista de Bones. Kathy Rice es antropóloga forense. Esta señora vino a España, estuvo con nosotros en el Seminario Internacional de Investigación Criminal. El año, Carlos, fue 2011. Yo es que tengo memoria de pez, no me acuerdo de los años. 2011. Estuvo con nosotros, pero anteriormente ya se ha cerrado muchísimo tiempo en la serie Bones. Es decir, no estamos hablando de cosas que sean fuegos artificiales y cosas de mentiras, son cosas de verdad. Tenemos aquí a Mark Safari en la parte izquierda, en la superior izquierda, que es este señor. El de abajo, el bajito con pelo, soy yo. Todos tenemos un pasado. El pelo se me ha caído un poco en la cara. Pero este soy yo, con Mark Safari, que es analista del FBI, creador, junto con Robert Ressler, que es uno de los pioneros de la unidad de análisis de conducta del FBI, y asesor de mentes criminales. Y el que está más abajo del todo, este ancianito venerable, es Madison Milov, que es asesor de CSI durante muchísimo tiempo y uno de los pioneros en el estudio de artrópodos, de todo lo que es el entramado entomológico, es decir, todo lo que es los bichos que hacen que un cadáver pase de ser un carne fresca a ser hueso, ¿vale? A través de las granjas de cerdos y estudios entomológicos que son muy importantes para la investigación forense de delitos violentos. Y hago mías las palabras de Héctor Curiel, que dice que la criminología, los que nos dedicamos a esto, tenemos que aprender, hay que estudiar, hay que ejercer, hay que investigar y sobre todo hay que enseñar. Explicar las cosas porque hace que todo sea mucho más rico para todos. Y aquí tenemos una forma de evidenciar todo esto. Aquí estamos Héctor y yo con Miquel Jiménez en Cuarto Milenio, están 5 temporadas con él, participamos en programas de televisión, en radio, es decir, divulgamos muchísimo, tenemos una vocación muy abierta, queremos que lo nuestro forme parte de las vidas de mucha gente, y de hecho muchos de los que están con nosotros fueron alumnos nuestros y nos siguen desde hace más de 15 años, están en SECCIF, en la Sociedad Española de Criminología, porque es creíble, todo lo que hablamos es creíble. Yo creo que las evidencias que os he mostrado lo refrendan. Y nos hemos encontrado con situaciones muy gratificantes, como por ejemplo haber participado en la Comisión del Senado. Aquí estamos, Aitor y yo, con la presidenta de la Comisión del Senado para el estudio de la problemática de personas desaparecidas sin causa aparente, en la cual fuimos invitados a participar y fuimos al Senado y no fuimos a hablar de política, a decir el tú más, a tirar tomates a nadie, la culpa es tuya porque hiciste aquella cosa, no porque sacaste no sé cuánta gente de la cárcel o porque no sé, no. Fuimos a poner medidas que creíamos que desde la criminología, desde la experiencia y desde la ciencia pueden ser útiles a la sociedad. Bueno, pues hicimos una exposición, yo creo que bastante rotunda en todos los ámbitos, que se
que se redujo al final en un decálogo de propuestas, 10 propuestas. Esas 10 propuestas eran 10 cosas importantes y nosotros dijimos que eran relevantes para ayudar a la gente que tiene un ser querido desaparecido. Bueno, pues esas 10 propuestas que presentamos, 7 se incorporaron al informe final. Con lo cual, para nosotros es una gran suerte el haber podido, durante todos estos años, y poder hacer de nuestra vocación, de nuestra experiencia, algo útil a nivel social. Y bueno, pues os presento también un formato que es lúdico. Anotaros por ahí una fecha, 28, 29 y 30 de noviembre. 28, 29 y 30 de noviembre de este año, Seminario Internacional de Investigación Criminal. Va a venir gente, os lo voy a contar en cuanto deje los gastos al Pablo, que hable un poquito lo que quiera de su ámbito. Os vais a encontrar lo mejor de lo mejor a nivel criminológico, a nivel mundial. Es el acontecimiento criminológico del año. Es imperdible. Y lo que es imperdible también es que os animo que os asociéis a SECCIF. Los alumnos y los profesionales o personas que estén interesadas en SECCIF, que tengan menos de 25 años, es una cuota ridícula de 45 euros al año, mediante la cual podéis hacer vuestra la criminología, os podéis formar gratuitamente. La primera clase, y si ellos pueden decir que es lo primero que les pregunto, es que por qué quieren estudiar criminología y que qué series ven, que va a colación de lo casi último que ha dicho. Y para mi sorpresa, no ven series de estas, la gran mayoría. Este año se me han puesto los pelos como escaleras, porque entonces no sé de dónde le viene la pasión que necesitan para estudiar criminología. Me ha llegado que está la que se avecina, que nada tiene que ver con usted. Es que no soy incompatible, por no soy incompatible, pero no, me choca que no me han dicho de las tres. Pero bueno, el caso está en que yo os voy a contar un poquito mi historia, porque ojalá hubieran podido formar parte de la criminología aplicada, pero me ha tocado reconstruirme y reinventarme pues para llegar a donde estoy. Mis pobres alumnos ya lo saben, porque os expliqué el primer día, pero bueno. Esto era una vez una niña de 8 años que estaba viendo la televisión con sus padres porque sus padres eran muy responsables y no la dejaban ver la televisión sola. Y con 8 años pues empezó a ver el boom de la cobertura mediática de determinados sucesos escabrosos. Y en mi caso, pues con 8 años me tocó el caso de las niñas de Alcácer. Y yo, después de ver ese telediario y ese programa especial en el que se veía cómo encontraban los cuerpos in situ, le dije a mi mamá, quiero ir a por los malos. Bueno, pues yo seguí en mis 13, pero en Valladolid no estaba la carrera de criminología por aquel entonces. Y además, justo empecé a debutar con la diabetes a los 18 años recién cumplidos y por lo tanto se me acabaron los sueños de ser policía y de opositar, porque por aquel entonces los diabéticos no podían opositar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Digo seguridad porque tampoco policías locales. Y bueno, pues me dijo mi madre, pues ya que sabes cantar y ya que sabes escribir y ya que tienes tanto desparpajo, podrías ser la nueva Rafaela Carrà, entonces podías estudiar periodismo. Y dije yo, si no me gusta hablar en público, sí que me gusta escribir, pero no sé yo qué tal se me va a dar escribir en un periódico. Bueno, pues ahí me metí a hacer periodismo pensando en que iba a ser la próxima periodista de sucesos y iba a abrir un nuevo periódico del caso cerca y ser la directora de un gran periódico y ganar un Pulitzer, ¿por qué no? Hasta que empecé a hacer prácticas en los medios de comunicación y me di cuenta de que eso de dar voz a los que no la tienen era un poco efímero. Era una idea romántica tonta que yo pues había sido como asimilado, pero me di cuenta de que en los medios de comunicación actuales no iba a estar ni sitio. Y entonces empecé otra vez a dar la barrila a mis padres de que tenía que estudiar criminología como fuera, independientemente de que no pudiera opositar. Me daba igual. Yo tenía lo que viene siendo el mundo friki dentro de mí. Porque no me veía solo una vez los capítulos de serie, los veía todos, o sea, unas 3 veces. Necesitaba como saber todo lo que decía. Y bueno, pues el primer capítulo lo disfrutaba, el segundo capítulo iba escribiendo aquellas palabras que me resultaban raras
Y el tercer capítulo, mientras volvía a disfrutar, buscaba en internet si esas palabras existían, esos métodos existían y si en España también formaban parte de lo que era el mundo real criminal. Eso, a mayores de que también estaba constantemente yendo a la biblioteca a la librería Sandoval, porque era el único que tenía así muchos libros de criminología por aquel entonces, y entonces no hacía más que comprar. Mientras mi profesora de literatura pues, me mandaba leer cosas que nada tenían que ver con lo que me gustaba a mí, pero bueno, el caso está en que pues yo seguía leyendo y leyendo, así que de los libros que me mandaban obligatorios leer, tenía los obligatorios, y de los de criminología tenía, como viene siendo, una biblioteca entera, sobre todo de perfilación criminal, de Robert Carlesler, de David Canter, con su perfilación geográfica, y yo sabía que ese era mi mundo. No sabía cómo, pero era mi mundo. Y intenté empezar a dar clase en mi universidad, pues por haber estudiado allí, pero bueno, no fue posible. Convencí a mis padres de que me dejasen estudiar ese título propio que tenía la UMC por aquel entonces, pero previamente yo ya me había infiltrado en este mundo porque me metí a la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses y me llamaban de infiltrada, porque en todos los congresos era como la única plumilla periodista que estaba por allí, mientras el resto eran policías, guardias civiles y demás. Así que ahí estaba yo, la periodista, que normalmente no les gusta ver mucho a los periodistas por allí, y yo con todos policías, guardias civiles y gente dedicada al mundo que tanto me gustaba. Y poco a poco pues, me fui metiendo en este mundo, estudié el título propio, hice la adaptación del grado y conseguí, por fin, poder dar clase a los alumnos de criminología. ¿Y cómo fue esa historia? Pues me dijeron que si quería dar clase de informática aplicada, algo que no tenía mucho que ver con mi perfil, pero sí que es cierto que soy de la generación de los tocones y no de los pulgares, y entonces pues me desarrollé en el mundo de la informática como pude, y aprendí todo lo que pude, absorbí todo lo que pude y estropeé todo lo que pude en ese momento, para luego poder salir y saber cómo reaccionar. Y bueno, pues me lo dijeron, creo que 4 días antes de empezar las clases, así que me tuve que hacer un temario de una cosa que no era lo mío, pero eso es lo que me abrió las puertas a poder ser hoy la coordinadora de criminología en la Universidad Europea de Cervantes, que considero que es mi segundo hogar, porque si juntáis todos los años que he estado ahí, más los de docencia, pues es la mitad de mi vida. Cuando llego a empezar a dar las clases, ¿qué es lo que me hubiera gustado dar? Pues investigación criminal, sobre todo en cuanto a perfiles psicológicos, porque es en lo que he leído más, pero durante todo este tiempo, si os dijera, yo tengo, lo siento, es asqueroso decirlo, pero son 7 páginas de cursos que he hecho a lo largo de todos estos años de currículum, porque me encanta estudiar casi todos los ámbitos que tiene la criminología. Sí que es cierto que sé que mi perfil es muy circunscrito y desde luego a mí lo que me gusta, desde que doy política criminal, es la prevención del delito más que la reacción, porque obviamente yo, como académica, no puedo aplicar la criminología reaccionando, pero sí que lo puedo hacer desde un modo preventivo. Cuando tuve que hacer mi trabajo fin de grado de criminología, lo hice sobre las leyes técnicas de Quetelet, que es una teoría del año Catapún, pero dije, se seguirá dando esas teorías que dice Quetelet por aquel entonces. Quetelet lo que dijo fue que en determinadas, dependiendo de la estación del año en la que nos encontramos, se dan una serie de delitos específicos. Y bueno, pues él dice que durante el invierno pues se dan los delitos contra el patrimonio, durante la primavera se dan más los delitos sexuales, y por ejemplo durante el verano pues se dan más las agresiones físicas. Y cuando hice esa investigación pues se demostró a través de, gracias a los datos que me ofrecieron desde el GESI, pues pude demostrar que efectivamente esa ley que se hizo hace no sé cuántos años se llevó a cabo en ese mismo momento. Entonces, ¿se pueden prevenir de alguna forma esos delitos? Sí. Aplicando teorías tanto antiguas como nuevas. Y es en esa importancia donde radica
pues esos pequeños criminólogos que estamos aquí intentando que surjan nuevas teorías, que surjan nuevas formas de prevenir los delitos y además también que seamos críticos en el mundo en el que nos encontramos. Porque parece que no tenemos tiempo pues, para analizar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Consumimos información, pero como no tenemos tiempo y lo único que hacemos cuando estamos delante de un medio de comunicación es pasar el rato, porque ya bastante tenemos durante todo el día, no nos paramos a pensar en todo lo que conlleva todo lo que nos están contando. Y por eso creo que es primordial hacer planes de estudio que no solo se basen en todo el derecho del que ha hablado Toño, sino que también podamos poner asignaturas que os ayuden en la modernización que hay de los crímenes hoy en día, porque obviamente si miramos el balance de criminalidad del último trimestre que ha puesto el Ministerio del Interior, vemos por ejemplo que la ciberdelincuencia hace que aumente muchísimo la criminalidad. Pero yo os pregunto a vosotros alumnos y estoy segura de que ninguno de vosotros se quiere dedicar al cibercrimen, porque no es lo que más os llama. Entonces, os damos un poquito de formación en ciberdelitos, por ejemplo, que es una de las nuevas asignaturas que hemos puesto en el plan de estudios, para meteros ese gusanillo y ver si en algún momento esa, digamos, puerta que tenéis cerrada del todo y que la habéis contemplado, se puede abrir. En el caso, por ejemplo, de otras asignaturas, el derecho, por ejemplo, un policía, si va a terminar siendo policía, tiene que saber cómo actuar y en qué leyes basarse, porque si no, igual sale a la calle y se pone a hacer un registro en el coche sin tener lo que hacer y sin solicitar los permisos necesarios. Entonces, obviamente, hay que dar una serie de asignaturas que sienten las bases de la actuación, tanto del ámbito privado como del ámbito público, pero luego a mayores se os van dando esas asignaturas que os van a terminar gustando mucho, como son criminalística, como es documentoscopia, como son perfiles criminales y todas esas pues que básicamente lo que van a hacer es enseñaros lo que más os gusta de la criminología, que hoy por hoy solo hay muy poquitos que lo sabéis y además muchos encaminados en la psicología criminal. Entonces, básicamente esa es mi función y básicamente esa es la función de los académicos que nos dedicamos al mundo de la criminología, porque o no hemos querido o no se ha podido dedicar al mundo de la criminología aplicada. Yo solamente antes de pasar un poco al capítulo de preguntas, si os parece, pues una recomendación final. Una de las cosas más útiles en la vida es una buena agenda de contactos, una buena agenda de conocimientos personales. ¿Eso dónde se pesca? Pues en los congresos, en las asociaciones de estudiantes, en las jornadas, en los encuentros. Eso os permite, si conocéis a gente, tanto presencialmente, físicamente como online, os permite hacer intercambios, queridos Erasmus, y poder conocer lugares y situaciones. La semana pasada tuvimos, Carlos y yo, la oportunidad de estar con el magistrado Manuel Marchena, que es el magistrado del Tribunal Supremo, y que presidia el tribunal que condenó los delitos del proceso y que, bueno, pues pasará a la historia por una figura jurídica relevante. Y hablando con él un poco de tú a tú antes del encuentro que tuvimos en el seminario de la Universidad de Alcalá, nos decía que lo que más le encantaba era el encuentro con alumnos, el encuentro con gente que está empezando a trabajar. Entonces, yo no digo que Manuel Marchena sea un referente, pero si en el mundo del periodismo te traen a un Manuel Marlasca o te traen a un John Sistiaga, como hemos traído el año pasado, no sé si los conocéis, pero personas que son tremendamente prestigiosas en su ámbito profesional, o Antonio Pamplea, que tiene un programa Naciones Estrenado 4, que se llama Pasaporte Pamplea, que es una pasada, se mete en los barrios más chungos de México, de F, hasta en Venezuela, y es un tío que lo ha secuestrado a Al-Qaeda y ha estado secuestrado en Siria durante 300 días. Y aún así sigue trabajando. Cuando está cara a cara con el alumno, él se siente agradecido de que los que vais a ser criminólogos o los que vais a ser periodistas o que vais a estudiar,
se encuentren con esas personas, porque es lo que te da el alimento emocional para poder seguir. ¿Qué pasará dentro de 4 años? Nadie lo sabe. ¿Seréis policías? Puede que sí, puede que no. Acabaréis a lo mejor siendo profesores de instituto, porque sepáis que si hacéis criminología, haciendo el máster de educación en el ámbito de formación en educación laboral, podéis opositar a profesores de secundaria en la especialidad de FOL, formación en orientación laboral. Es una materia, criminología, que permite acceder a ese máster y consecuentemente opositar. Es una salida profesional, que se me había olvidado comentaros antes. Y sobre todo, no descartéis ninguna opción. Van a estar 2 alumnas, el año pasado estuvo una ex alumna de la OMC, que ha desarrollado un proyecto que se llama el proyecto Horus, que es la búsqueda de personas desaparecidas a través de fuentes abiertas. ¿Qué son las fuentes abiertas? Ya lo estudiaréis cuando lleguéis a técnicas de investigación. Fuentes abiertas, una criminóloga es capaz de ayudar a familias, colaborando con la policía, con investigadores privados, a encontrar a personas desaparecidas en fuentes abiertas. ¿Vale? Proyecto Horus, una forma también de ganarse la vida y de orientar la formación criminológica. Y vamos a presentar en el Seminario Internacional, a través de los estudios de una criminóloga especializada en Big Data e inteligencia artificial, una herramienta, una máquina, como lo llama Nicolás Rodríguez, una máquina que puede predecir el alto o mayor grado de posibilidad de incidencia de un determinado sujeto a través de un estudio de Big Data y de inteligencia artificial. En resumen, que ser lo más open mind posibles y que no os dé miedo acercaros a la gente, que estamos por aquí, es decir, estamos para ayudar. Nosotros, quien me conoce sabe que cada vez que voy a clase, doy una clase como si fuese yo el que la fuera a recibir. Es decir, intento que la gente aprenda y que disfrute aprendiendo. Y eso yo creo que es el secreto del poder conseguir pues una buena mochila, un buen pack, es decir, todo lo que vaya aquí dentro. Cuando vosotros llenéis al final de los 4 años todos los contenidos criminológicos, que esta mochila os sirva para la vida. Y esa es nuestra misión, nuestra razón de ser. Y siento ser un pesado, los océanos. Así que muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Observaciones? Venga, hombre, animados. Porque yo no lo veo. Muy bien, pues muchísimas gracias, y es un placer y esperamos encontraros en otro momento. Gracias y buenas tardes.